Faraón de la XVII dinastía. Seqenenre Tao gobernó alrededor de 1558 a.C., en el Alto Egipto, mientras los Hyksos controlaban el norte del territorio. Una tomografía computarizada realizada en 2021 identificó 5 traumatismos craneales distintos: una hoja de hacha impactada en la región frontal, una daga penetrando sobre la órbita ocular izquierda y una punta de lanza insertada en la región posterior al pabellón auricular. El análisis forense de las marcas óseas indica que los miembros superiores estaban inmovilizados en la espalda al momento de los golpes. Fue abatido como prisionero, en una ejecución de carácter ritualístico, probablemente frente a una audiencia. Los embalsamadores recibieron el cuerpo e hicieron lo que pudieron. La expresión de agonía permanece fijada en la momia, visible hasta hoy, como un documento facial que ningún papiro registró. El faraón más poderoso del Alto Egipto murió de rodillas, con las manos atadas. Seqenenre fue ejecutado en público. El siguiente de la lista murió en privado, corroído por las propias decisiones genéticas de su familia. Tutankamón, rey de la 18ª dinastía. Asumió el trono a los 9 años de edad, alrededor de 1332 a.C. Exámenes de ADN realizados en 2010 confirmaron lo que las estatuas ya insinuaban. Sus padres eran hermanos biológicos. El resultado fue un organismo sistemáticamente comprometido: pie sambo congénito, paladar hendido, necrosis ósea en múltiples huesos del pie izquierdo e inmunidad gravemente suprimida. Murió a los 19 años. La causa más aceptada combina una fractura expuesta en el fémur, posiblemente provocada por una caída de carruaje, con infecciones concomitantes de 2 cepas de malaria. La momificación fue apresurada e irregular. El corazón fue omitido, las costillas removidas y el tórax presentaba daños incompatibles con los procedimientos estándar de la época. La tumba, demasiado pequeña para un rey, tenía las paredes pintadas aún húmedas el día del entierro. Gobernó 11 años y dejó el trono tan frágil como su propio esqueleto. Tutankamón sucumbió a lo que cargaba en la sangre. El siguiente fue destruido por lo que cargaba dentro de su casa. Ramsés III, último gran faraón del Imperio Nuevo. Responsable de la contención militar de las invasiones de los pueblos del mar entre 1186 y 1155 a.C., Ramsés III consolidó Egipto en un período de colapso civilizatorio generalizado. Fue asesinado dentro de su propio palacio en la llamada Conspiración del Harén, un golpe coordinado por su esposa secundaria, Kie, con apoyo de funcionarios de la corte que buscaban colocar a un hijo bastardo en el trono. Una tomografía realizada en 2012 reveló que su garganta fue cortada con una hoja ancha en un único movimiento profundo. Tráquea y esófago seccionados, con el corte alcanzando la columna vertebral. Durante el proceso de momificación, un amuleto del ojo de Horus fue insertado directamente en la herida, procedimiento ritual destinado a restaurar la integridad física del cuerpo para el más allá. El hombre que resistió invasiones externas no sobrevivió a la cena. Ramsés III casi perdió la cabeza por traición. El siguiente perdió algo más difícil de recuperar: su propia existencia histórica. Akenatón, faraón de la 18ª dinastía, gobernó de 1353 a 1336 a.C. y promovió la mayor revolución religiosa de la historia egipcia. Abolió el panteón tradicional, destituyó a los sacerdotes de Amón e instituyó el culto monoteísta al disco solar, Atón. Tras su muerte, sus sucesores respondieron con damnatio memoriae systematica. Su nombre fue cincelado de las estelas, sus monumentos demolidos, su capital Amarna abandonada y borrada de los registros oficiales. No existe momia confirmada. No existe registro verificable de la causa o fecha de su muerte. Lo que existe son fosas comunes descubiertas en Amarna, cuerpos enterrados en ritual, sin amuletos, sin ninguno de los procedimientos funerarios obligatorios. Evidencias compatibles con una epidemia de proporciones catastróficas, posiblemente tifus o peste,
que arrasó la ciudad durante su reinado final. El rey que intentó reescribir la religión fue tan completamente borrado que hoy debatimos si el cuerpo que estudiamos es realmente el suyo. Desapareció sin dejar cuerpo. El siguiente dejó un cuerpo, marcado por una enfermedad que consumió sus miembros aún en vida. Siptah, faraón de la 19ª dinastía. Ascendió al trono siendo aún niño, alrededor de 1197 a.C., bajo la tutela del canciller Bai, un funcionario sirio de origen incierto que ejercía control efectivo sobre la corte. La momia de Siptah, identificada tras décadas de atribución errónea en escondrijos reales, presenta una deformidad severa en la pierna izquierda, pie equinovaro, contorsión interna acentuada del tobillo y atrofia muscular proximal. El diagnóstico retrospectivo apunta hacia poliomielitis adquirida probablemente en la primera infancia. Gobernó aproximadamente 6 años, muriendo entre los 10 y 16 años de edad, posiblemente por causas naturales relacionadas con la progresión de la enfermedad. Durante décadas, las catalogaciones funerarias confundieron su momia con la de otros gobernantes, un error arqueológico que dice todo sobre cuánto importó su presencia para sus contemporáneos. Siptah fue consumido por una enfermedad que atrofió sus miembros. El siguiente tuvo la enfermedad impresa en la propia piel de afuera hacia adentro. Ramsés V, faraón de la 20ª dinastía. Gobernó por menos de 4 años, entre 1149 y 1145 a.C., en un periodo de acentuado declive económico y colapso administrativo. Murió a los 35 años. Su momia presenta pústulas elevadas y endurecidas distribuidas por el rostro, cuello, hombros y parte superior del tórax. Morfología característica de viruela hemorrágica, convirtiéndolo en la evidencia física más antigua del virus variola mayor en la historia registrada. El diagnóstico fue confirmado por análisis microscópico de las lesiones cutáneas. Tras la muerte, el cuerpo permaneció sin sepultura por aproximadamente 2 años, intervalo extraordinario y ritualmente inaceptable para un faraón. La hipótesis dominante es que su sucesor, Ramsés VI, retuvo la momia deliberadamente mientras redirigía la mano de obra que excavaba la tumba de Ramsés V para la construcción de la propia. Murió de peste y tuvo el entierro confiscado por su heredero. Ramsés V perdió hasta el derecho a su propio entierro. La última de la lista decidió que nadie más elegiría por ella. Cleopatra, última soberana activa del reino ptolemaico de Egipto. Murió en 30 a.C., en Alejandría, tras la conquista romana de Octavio. La narrativa clásica, popularizada por Plutarco, describe la picadura de una áspid introducida en una cesta de higos. Historiadores forenses modernos cuestionan esa versión. Una serpiente del tamaño necesario para matar a un adulto no cabría discretamente en una cesta, y las picaduras de serpiente raramente producen una muerte rápida con expresión serena. La hipótesis técnica más sustentada apunta a un cóctel de opio, cicuta y acónito, combinación que explicaría la ausencia de marcas externas en el cuerpo, la velocidad de la muerte y la compostura facial descrita por testigos. Los romanos describen una posición tranquila y en erecto de simetría máscara. Se suicidó para impedir que Octavio la exhibiera encadenada durante su triunfo en Roma, el desfile de guerra más importante del mundo antiguo. El lugar exacto de su sepultura permanece desconocido. Ninguna excavación lo ha confirmado hasta hoy.